Hola, ¿qué tal amigos de Twister y las benditas redes? En esta emisión vespertina esperábamos a Elizabeth Ávila, pero tiene alguna complicación, probablemente no nos acompañe esta tarde. Sin embargo, tenemos mucha información y como yo les había comentado, el programa de hoy tiene un cariz especial porque empezaremos a hablar de el nuevo reseteo y la implicación que tiene para nuestro país. Y bueno, voy a empezar con ese video y posteriormente iremos agregando las noticias, los memes y todo lo que tiene que ver con nuestro programa. Vamos, adelante. ¿Has escuchado alguna vez qué es el gran reinicio? Como un punto de inflexión para avanzar en el gran reinicio. Que del año 2021 al año 2030, solo en nuestro país, lo pongo como ejemplo, se movilicen en torno a 200.000 millones de euros en recursos públicos y privados para ese cambio de paradigma energético. Now is a historical moment, a time. En el Foro Económico Mundial de Davos, que en 2021 se realizó a través de la Internet, diferentes líderes mundiales, grandes empresarios y hasta la realeza británica se hicieron eco del Big Reset, como le conocen en inglés, una iniciativa con la que pretenden cambiar la forma en que vivimos. A rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. Now is the time to think what history would say about this crisis. Vivimos un tiempo en el que se ponen a prueba todos los paradigmas. This pandemic has provided an opportunity for a reset. It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate and rebalance our world. Y tras un polémico video producido por el Foro de Davos, los principales líderes mundiales dejaron muy claro cómo visualizan será el mundo de aquí al año 2030. And the time to act is now. Is now. Suena muy bonito, ¿no? Pero cuando uno empieza a desmenuzar todas estas cosas se dará cuenta que tiene una incidencia muy importante en la vida de México. Por ejemplo, alimentación, comerás menos carne. Por ahí ya vimos la hamburguesa de carne que no es carne. Y no es nuevo, llevan mucho tiempo tratando de sustituir la carne. Pero ustedes la van a pagar como si fuera carne. ¿Por qué no vamos a comer carne? Ciertamente la producción de carne es altamente contaminante. El problema es que esto tiene que ver con un mundo verde. Y vamos a ver poco a poco a qué se refiere cuando hablamos del mundo verde. La riqueza, no tendrás nada, pero serás feliz. No tendrás auto, no tendrás coche, no tendrás casa, no tendrás auto, no tendrás un trabajo como en la actualidad se concibe, pero serás feliz. ¿Qué es esa felicidad? ¿Tendrá esto que ver con la renta básica universal? Pues sí. Luego también te dicen, la migración, migrarán 1.000 millones de personas por el cambio climático. Pero el cambio climático no es producido por las empresas. Déjenme decirles que hay 200 empresas que dominan el mundo, que son tremendamente poderosas. El 70% de la contaminación en el mundo es producida por ellas. Sin embargo, nos cargan el muerto a los comunes mortales, a los ciudadanos de a pie. A usted le piden que no use bolsas de plástico. Sin embargo, las botellas de plástico, el mayor contaminante del mundo lo tiene Coca-Cola, lo tienen las refresqueras. Ellos dicen que las van a reciclar. El problema es que ellos lo producen y a nosotros nos cargan el muerto. Pero en ese movimiento de 1.000 millones de personas, estamos hablando de
Nada más en América del Norte habemos cerca de 600 millones de personas. Estaríamos hablando de un continente completo que va a migrar, y no va a migrar por el cambio climático, va a migrar por los recursos, por el agua, porque sus países van a ser saqueados para que las grandes potencias sigan manteniendo su nivel de vida altísimo. Y lo digo de esta forma. Cuando hablo de ecología, quiero decirles que cuando nosotros leemos que Alemania, que Francia, que Inglaterra o Reino Unido van a bajar sus emisiones de ozono o van a bajar sus emisiones de contaminantes, sí lo van a hacer, pero cuando ellos no bajan su nivel de productividad, su nivel de producción, entonces, ¿cómo lo hacen? Muy simple, trasladan sus fábricas, trasladan su basura a países periféricos y allá contaminan, pero en Europa no contaminan. Y no es solo lo único, es los países más industrializados del mundo no tienen recursos. Por ahí habíamos hablado de lo que se llamaba la huella ecológica, y la huella ecológica no es otra cosa, sino que usted tiene un impacto sobre el planeta. Si todo el mundo consumiera lo que consumen los Estados Unidos, necesitaríamos 4 planetas Tierra. Si todo el mundo consumiera lo que consume Australia, necesitaríamos 7 planetas Tierras. No sé si ustedes pueden dimensionar a qué se está refiriendo esto. En el nuevo cambio de paradigma, muchos van a quedar afuera. Muchos habitantes del mundo quedarán afuera por privilegiar a unos pocos. Ese es el gran reseteo. La pérdida de los recursos naturales de los países más pobres en beneficio de los países más poderosos o de las corporaciones más importantes. El empleo, dice ahí el video del Foro Económico Mundial, que a usted le van a llegar las cosas por un dron. La pregunta es, ¿y con qué las va a pagar? Si la inteligencia artificial está desplazando el trabajo, lo vemos en los bancos, cada día hay menos cajeros, y lo veremos en los supermercados, cada día habrá menos cajeros y las compras serán cada vez más a través de máquinas, los servicios vendrán a través de máquinas, tendremos autos autónomos. ¿Y de qué va a trabajar la gente? ¿De qué va a vivir la gente? Va a haber una gran transformación por la pérdida de millones y millones de empleos. Salario básico universal o renta básica universal, que ya se ha aprobado en Europa. Pero bueno, más allá de empezar a alertar y encontrar la relación con el trabajo que viene haciendo el presidente de la República, bueno, vamos a pasar a cosas un poco más gratas. Vamos con el primer meme de esta tarde. Mamá, se metió Ricardo Anaya a la casa. Dice aquí el meme. Vamos a... Bueno, esta lucha se sigue por muchos carriles. Tal vez no alcanzamos a dimensionar cómo el nuevo reset, el nuevo inicio impacta a México por sus recursos, impacta a México porque el presidente López Obrador ha entendido que entregar la soberanía energética, la soberanía alimentaria a países extranjeros, a corporaciones extranjeras, es dejar a los mexicanos totalmente desprotegidos. Pero vamos más lejos. Quiero compartir con ustedes un video de RT donde nos habla un poquito más acerca de lo que es la Revolución Verde.
Sí, sí, claro. Gracias por invitarme. Ya hablando de esto, que es interesante hablar que el problema no está en la tecnología o la fuente de energía que va a movilizar el mundo, pero mantener la escala y la intensidad del modo de producción y consumo es que es el problema. Reemplazar simplemente la tecnología por otra apenas desplaza la externalidad, desplaza el lugar de daño. Por ejemplo, el Green New Deal europeo, hay una meta que se pone reducción de 20% de uso de fertilizantes, reducción de 50% de uso de plaguicidas, entonces destinación de un cuarto de las tierras de Unión Europea para la agricultura orgánica hasta 2030. Es algo increíble, una meta muy buena, pero la cuestión es la intensidad y la escala del modo de producción se mantiene. Eso significa que Unión Europea va a mantener su importación de granos. La importación de granos de Unión Europea es un quinto de que se importa. 3/5 de la proteína animal también es importada. ¿Y quién son los principales exportadores? Brasil y Estados Unidos. Entonces, imagínate Hola. Bueno, nos viene llegando Eli Ávila y bueno, voy a compartir nuevamente el video para que Eli se vaya ambientando. Estamos hablando un poquito sobre lo que vienen los cambios que vienen y cómo se desplaza la producción hacia países periféricos, afectando su medio ambiente. Repetimos el video para nuestros compañeros también que se van incorporando a esta plática. Sí, sí, claro. Gracias por invitarme. Ya hablando de esto, que es interesante hablar que el problema no está en la tecnología o la fuente de energía que va a movilizar el mundo, pero mantener la escala y la intensidad del modo de producción y consumo es que es el problema. Reemplazar simplemente la tecnología por otra apenas desplaza la externalidad, desplaza el lugar de daño. Por ejemplo, el Green New Deal europeo, hay una meta que se pone reducción de 20% de uso de fertilizantes, reducción de 50% de uso de plaguicidas, entonces destinación de un cuarto de las tierras de Unión Europea para la agricultura orgánica hasta 2030. Es algo increíble, una meta muy buena, pero la cuestión es la intensidad y la escala del modo de producción se mantiene. Eso significa que Unión Europea va a mantener su importación de granos. La importación de granos de Unión Europea es un quinto de que se importa. 3/5 de la proteína animal también es importada. ¿Y quién son los principales exportadores? Brasil y Estados Unidos. Entonces, imagínate Hola. O sea, te das cuenta, Eli, la gran mentira de bajar. Y déjame te saludo primero y te agradezco el gran esfuerzo que estás haciendo por estar con nosotros, pero ante tu ausencia me sentía yo abrumado porque no sabía qué hacer con tantas noticias y con tantas cosas donde estás considerada para el programa. Dije, Dios santo, ¿qué voy a hacer? No llegó Elizabeth, pero bueno, te damos la más cordial del programa. De que traías por ahí, que quieres enseñar, dijiste, no, vas a comer postre porque aquí va a haber postre, entonces no, tenía que venir corriendo. Ah, no, pero el postre es para el programa del miércoles, la tarde. Pero bueno, tenemos cosas muy interesantes. Pero vamos a regresar al video que estábamos viendo de esta analista brasileña, Eli, cómo nos pone la gran farsa de esos proyectos de emisiones cero o de emisiones X en Europa, donde van a sanear su ecología, pero nos traen la basura a otros lugares. Y se ha comentado mucho sobre esto, ¿no? Los paralelismos en relación a las energías. Por ejemplo, Canadá en sí, en su país, creo que han estado implementando situaciones de mejora en industria y todo esto con miras a lo de las energías renovables, una serie de cosas de no contaminación, pero vienen a México, por ejemplo, sus mineras y dicen que la verdad, han estado haciendo mucho daño a las comunidades. Entonces,
creo que se vuelven discursos de apropiación local, ¿no? Territorial. Las grandes transnacionales no están vendiendo ese discurso. El tema es ese, Eli, cómo ligar estos discursos a lo que está pasando en México, a lo que está tratando de defender el presidente López Obrador. A realidades concluyentes, a realidades que ya se están dando. Sí, en tu país supuestamente tienes una educación cívica, tienes un comportamiento ético, tienes una responsabilidad social, y cuando sales fuera de tus fronteras se acaba. Los demás países colonizados o coloniales que vas y caes y empiezas la explotación de sus recursos, ¿ahí qué? ¿Eso no importa? ¿Es diferente? ¿Vives? ¿Es otro planeta? No sé, la verdad. Eso es lo importante, y cuando nosotros nos damos cuenta que ellos nos están viendo como si fuéramos otro planeta. Tú lo acabas de decir exactamente. Ellos nos ven como si fuéramos otro planeta, y bueno, lo que se trata es que sus poblaciones vivan bien, y entonces la minería cochina y la minería mal pagada y la minería del saqueo viene a los países periféricos como México, donde encuentran políticos ambiciosos, políticos codiciosos, que por unos cuantos pesos y unidos empresarios que no tienen moral, empiezan a saquear al país, y entonces nos encontramos temas como el de la reforma eléctrica, ¿no? Que están peleando con todo, pero para llegar al tema de la reforma eléctrica, déjame regresar a un video que vimos en la mañana, que habla precisamente de ese tema, no precisamente de la reforma eléctrica, habla de lo que está sucediendo en el mundo y tal vez nos ayude a entender mejor esa lucha que está iniciando el presidente López Obrador. Quizá de lo que nos deberíamos dar cuenta es que las energías verdes son el presente, van a ser el futuro, sí, pero hay que tener también los pies en el suelo, como les decía, saber que los combustibles fósiles, los procesos de producción actuales, van a estar todavía aquí tiempo. No es que hayan venido para quedarse, pero están. ¿Por qué? Porque son necesarios. Y quien no lo crea no vive en este planeta, porque todo ese entramado para instalar las energías limpias es muy caro. ¿Y de dónde va a salir el dinero? ¿Cómo se va a hacer? Y se lo pregunto con casos reales. ¿Qué sería, por ejemplo, hoy de Alemania si no fuera por el uso del carbón o del gas en este invierno? ¿Qué sucedería si países enteros hoy en día dependieran de esas energías como el sol o el viento cuando estos recursos no aparecen? Pues que sería tan arriesgado como peligroso, porque estaríamos abocados a una especie de dependencia que hoy por hoy no es ni posible, ni sustentable, ni real. No recibimos energía eólica. Algunas cosas están congeladas. Hay hielo en las hélices. No hay energía solar en este momento. Por suerte tenemos carbón. El 46% de la energía que generamos en este momento proviene del carbón. Palabras que llegan desde Estados Unidos, que vive, por ejemplo, una compleja situación en Texas, donde la gente se agolpa, por ejemplo, por agua y que está usando un cazo para calentarla y ducharse en pleno invierno. Y precisamente en ese país, su presidente, aquí le tengo, habla de esa agenda verde, del desarrollo sostenible, del Acuerdo de París, pero sabe muy bien que por ahora esto todo es una quimera, un buen mensaje, un luminoso, ¿no? Un buen luminoso de anuncio publicitario. ¿Por qué, si no, él no ha detenido el fracking? Claro. Ahora tenemos, Eli, más claro ni el agua. Y entran al Es una gran mentira. Es una gran farsa. Pero es una farsa sustentada en un poder económico que tiene impacto mediático, que te vende una agenda verde, que ni es verde ni es factible, que tiene que ver con recursos transnacionales, ¿no? Sí, impacto ambiental, sí, cuidar el medio ambiente, pero desde falacias. Sí, el tema, Eli, es que no podemos cambiar el movimiento, no podemos cambiar la inercia que lleva el mundo ni las agendas de los países del Foro Económico Mundial. Lo que sí podemos hacer es entender como ciudadanos que el presidente está precisamente defendiendo en lo posible que la gente de este país salga lo menos afectada con estos cambios. El defender la energía eléctrica es impedir que las grandes corporaciones se lleven la energía eléctrica, el negocio, y cuando quieran nos cierran la llave y nos dejan sin energía y nos impiden el desarrollo porque no podemos crear industria
porque nos cierran la llave y no tenemos energía para producir. Que nos quiten, por ejemplo, las refinerías, el hecho de que pase lo que pasó en Venezuela, que no podían, a pesar de todo el petróleo que tienen, que no podían refinar petróleo porque les faltaban los aditivos que tenía Estados Unidos y los tuvo que mandar Irán. Ese es el problema. El problema no es que tengamos el cambio global, el problema es que entendamos que en la medida en que podamos conservar nuestra soberanía alimentaria y energética, ahí tenemos una oportunidad, por lo menos, de que la gente viva en mejores condiciones después de este cambio de agenda, después de este reseteo. Y ahí el tema son las autonomías, ¿no? Las soberanías alimentarias, energéticas, las soberanías en muchos términos que siempre están de alguna manera siendo afectadas por intereses internacionales. Y hay que decirlo, son intereses internacionales importantes. No, claro. Claro, Eli, estamos hablando del Foro Económico Mundial y no estamos hablando de Estados Unidos, de China ni del Reino Unido. Estamos hablando de las 200 corporaciones más importantes del mundo. De eso estamos hablando. Esas corporaciones que ponen de rodillas a cualquier país del planeta. Vimos cómo Monsanto... Con la mano en la cintura, que mueven democracias, que derrumban democracias, que no les importa, que atropellan, que venden discursos de libertades para generar dictaduras que les permitan tener más y mejores controles de las propias cosas. Estamos hablando de realidades. Hace poquito se hablaba del glifosato, que el presidente dijo, sale y veremos cómo lo sustituimos de aquí al 2023. Pero muy poca gente sabe que Monsanto, a pesar de que es alemana, hoy es alemana, puso de rodillas al gobierno alemán porque no lo podía eliminar. Es tal el poder de esas empresas que Alemania tuvo que decir que hasta el 2023 lo eliminarían, y aún así sigue el litigio, sigue el problema con Alemania. Te voy a poner otro ejemplo que aunque no tiene que ver precisamente con alimentos. Por ejemplo, el caso de las armas. En México llegaron las armas en 2006, cuando ganó Felipe Calderón, entre comillas, la presidencia, hubo un acuerdo y trajeron de manera ilegal armas de una empresa que se llama Koch. Era ilegal porque no le podían vender a un país que tenía zonas en guerra como Chiapas o como Sinaloa en aquel momento, y se las trajeron. Esas armas aparecieron en la noche de Ayotzinapa. Hay un juicio en Alemania, en México no se dijo nada. Esas armas las trajeron para amedrentar a la gente en el primer desfile del Día de la Independencia en México, y las iban a sacar para que los seguidores de López Obrador se amedrentaran. Bueno, hubo un juicio en Alemania. Después de tanto en el juicio, la empresa decidió que como no le podía vender desde Alemania a México, cerró la planta en Alemania y se vino con una empresa que tenía en Estados Unidos y nos vende las armas desde Estados Unidos. De ese tamaño son, Eli. De ese tamaño es el discurso, el manejo y al final el dinero por el dinero. De hecho, la empresa de las armas, el flujo, las guerras son financiadas, por eso incluso presidentes de la República enEstados Unidos son financiados por empresas de armas internacionales. Esa es la realidad. Y algunos otros países. Sin embargo, creo que lo que estamos buscando, Eli, es que quienes nos vean se den cuenta que todos esos discursos verdes son una mentira. Se habla de desplazar 1 millón de personas. Estamos hablando de una población superior a la del continente americano. Ellos dicen que por el cambio climático. Yo pensaría de otra forma. La falta de recursos, porque se los van a quitar, va a hacer que esa gente se mueva. Va a hacer que esa gente se mueva. Luego te dicen, van a llegar un montón de drones a tu casa para entregarte la mercancía, y la pregunta es, ¿con qué la voy a comprar? Si la inteligencia artificial está desplazando y va a desplazar de manera acelerada a millones de personas en sus puestos de trabajo, es ahí donde entra la renta básica universal. Las personas, y esto tiene que ver con el día de hoy, que el presidente anuncia que las pensiones se incrementan al doble
y el esfuerzo del presidente porque los salarios mínimos aumenten lo más rápido posible para que cuando venga el reseteo, la gente en México no quede en condiciones miserables. No podemos detener el cambio, pero sí podemos atenuar los daños, y de ahí la importancia del apoyo, ay Dios santo, del apoyo, no sé si escuchar, Eli, porque hay gente que no entiende, que no me puede llamar en el programa y ya me votó. ¿Me escuchas, Eli? Sí, sí te escuchas, te quedaste sin moverte, pero sí se escuchaba. Fíjate que sí, porque entró una llamada, lamentablemente. El problema es que se da en un marco de sospechosismo porque se había aumentado, porque hay que decirlo, se había aumentado de 65 a 68 cuando se hizo universal, cuando se hicieron unas modificaciones en el 2018 o en el 2019. Y luego, ahora, de alguna manera, me están haciendo lo mismo que a ti. De alguna manera, estamos de nuevo en esta problemática de que es a partir, me imagino yo que son de los análisis de la crisis y del impacto que está teniendo, porque a nivel internacional es la misma. Estamos teniendo un efecto internacional con la crisis de salud, obviamente que tiene un impacto con la crisis económica. Entonces, estamos viendo una serie de procedimientos. Claro, el problema es que sí se está haciendo en el margen de un proceso que realmente es electoral, y entonces, pues ahí está. Esos son los temas, Eli, cuando no nos damos cuenta, porque todas las noticias llegan disfuncionales, llegan por diferentes lugares, y la gente no se da cuenta del gran esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República en tratar de rescatar a su población. Entonces vemos los amparos de los jueces contra la reforma eléctrica. El juez me lleva 40 amparos, y la pregunta es, ¿a cuándo los estudió? O sea, ni siquiera puedes decir, decías en la mañana, pueden ser correctos, podrían ser adecuados. La pregunta es... Podría. Duras 1 año, 2 años, 3 años, te gusta para hacer un análisis a conciencia, no un día, no 15 días, no una semana, ¿no? Y luego la larga fila de amparos que te están esperando, porque no debe de ser el asunto 1 del 2021. Es increíble lo que están haciendo los jueces. O sea, es increíble, sobre todo, Eli, porque es imposible que alguien decente pueda entender. Judicialmente, en praxis, en verdadera praxis, es imposible lo que están haciendo. Digo, no es imposible, lo están haciendo, pero sí, todos sabemos que para una... La pregunta es, ¿cómo lo justificas cuando alguien te dice, ¿cuándo lo leíste? ¿Cómo lo dictaminaste en 24 horas? ¿Cómo has dictaminado 40 amparos en 15 días? Terrible, ¿verdad? Es injustificable. La pregunta es, como decía Pedro Miguel, le están pasando electricidad. Bueno, se nos cayó Eli, y bueno, creo que es un programa medio accidentado. Eli ya regresó. Tenemos un programa accidentado. A mí, la candidata Diana Rice me hizo el favor de tumbarme mi transmisión. De hecho, por eso casi no te escucho, pero no me quiero salir de la transmisión que tenemos en este momento a través de StreamYard. Que se estrena. A mí también, yo no sé qué fue lo que pasó, que ya ves me cambia la computadora para eso, nunca me llaman porque yo no contesto llamadas, y ahorita se les ocurrió marcarme también. Yo creo que es parte de esto de las redes, ¿no? La gente imprudente. Lo bueno es que uno les avisa, ¿verdad? Que uno les dice, tal día, tal hora no te puedo atender, y ese día te llaman. Pero bueno, vámonos con los memes rápidamente, y tenemos algunos memes el día de hoy. Entonces nos dicen, vámonos de vacaciones, dice, pero no, dice, ¿cómo? Mami, tengo que ir al colegio el lunes. No, mijo, no es seguro, le dice por ahí
Y entonces tiene que ver con algunas noticias que tenemos de Sinaloa, porque bueno, pensando que tú podías venir, me puse a hacer noticias para el estado de Sinaloa, porque pues estamos en Sinaloa. Y vámonos rápido a las noticias de nuestro estado. ¿Qué está pasando? Invitado, pero bueno. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En un momento van a empezar a salir las noticias. ¿Quién te lava la ropa? Hoover, decía un antiguo anuncio, Eli, no sé si lo llegaste alguna vez a escuchar. Dicen, ¿quién te lava la ropa? Pues me la lava Hoover. Esto tiene que ver porque las fortunas de políticos y empresarios en paraísos fiscales, y hablan de Lara, Millán, Eustaquio, de Nicolás, y bueno, esto es una larga lista porque esta enfermedad es a nivel nacional. Como en Semana Santa, paseantes abandonan curules, cargos públicos, partidos para correr a las playas de las candidaturas. Ya van para atrás, es lo bueno, ya se van a regresar. Lo malo para los suplentes es que pues ya se van a regresar, pero la mayoría va para atrás, ¿no? Rosy Lizárraga, Juan Ernesto Millán, candidatos por Pluris, por Fuerza, por México, y hay un montón de candidatos que vienen de todos lados, ¿no? Igual que en Morena, como dice la gente, ¿no? Puro chapulineo. Secretario de Salud pide seguir con medidas de prevención durante Semana Santa. ¿Y luego qué pasó, papá? Y todos obedecieron, acuden más de 10,000 bañistas a las playas de Mazatlán entre sábado y domingo. Muy obedientes, Eli. Es que se dice que los hospitales, ya ves que de ahí es de la admisión hospitalaria y la gravedad, de ahí es donde se está midiendo lo de la semaforización. Y dicen que ahorita, por ejemplo, en el seguro hay muchas camas, no hay tanta gente atendiéndose. Yo me pregunto, ¿será porque realmente no hay gente con COVID? ¿O será porque en el seguro la gente no quiere entrar porque no sabe si le van a regresar a su familiar y mejor se está atendiendo? La mayoría nos atendimos de manera particular, porque son cosas muy diferentes, la verdad. Bueno, para camas tenemos muchas en Dormimundo. Morena carece de transparencia, dice Graciela Domínguez, y dice que no va a apoyar a Vargas Landeros. Pero yo creo que debería tener mayor claridad. Mira. Más Vargas les gustó. Chapman, ¿no? Era el peor. Chapman era el insalvable. ¿Dónde pones el parche? Pues allá en Mochis. Se me hace increíble. Como quiera que sea, Estrada Ferrero ya decidió que sí quería. El químico Benítez, pues se la dieron por el paz para brincarse el tema de la violencia política. ¿Dónde estaba el peorcito? Pues estaba en Mochis. Pues allá pusieron a Vargas Landeros, que es 1000 veces más candidato que Chapman, que está terriblemente chamuscado con su población. Es un político de carrera, es que tiene una fuerza. Yo creo que no sé, quizá les ha ido bien a quienes golpean, porque la lista pluri, o sea, terrible ver a Pedro Lobo y a Héctor Muñoz en la lista pluri con posibilidades de entrar a diputados de Morena. Terrible, ¿no? O sea, es increíble, increíble. Pero si ves a quienes los pusieron en las candidaturas, yo no estoy en contra de Graciela. Yo difiero de algunas cuestiones políticas, de alguna forma en la que ella se manejó, cómo permitió que, pues ahora entiendo, ¿no? Uno no debe estar discutiendo con la gente del PRI porque al final tienes que decirles bienvenidos a la 4T, entonces es mejor llevar la cosa con calma, no conflictuarte con nadie, pero bueno, dejó mucha gente en el poder legislativo, que era el que tenía supuestamente Morena, dejó mucha gente en lugares estratégicos que no eran de la 4T. Y ella hizo campaña durante 3 años por Chametla, creo que está en el Rosario eso, ¿no? Entonces, yo creo que ella es uno de los mejores cuadros de Morena. No sé por qué no le dieron nada, la verdad. Más allá de cualquier... Morena tiene un presidente de partido dispuesto a defender todo por el todo. Mira, ahí te va. En el 2018, el pueblo de México decidió que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente y que además tuviera la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para llevar a cabo el proyecto de la Cuarta Transformación. En este 2021, la gente nos sigue apoyando. Prácticamente todos los pronósticos señalan que Morena y sus aliados nuevamente obtendrán la mayoría. Esto tiene muy irritados a los de la mafia de la corrupción. Esa minoría rapaz de siempre
y a sus empleados del PRI, del PAN y del PRD. En una maniobra obscura y vergonzosa, algunos consejeros del INE, afines al PRIAN, pretenden a menos de 3 meses de la elección cambiar las reglas de asignación de los diputados plurinominales para afectar a nuestro movimiento y que no obtengamos la mayoría. Vamos a impugnar esta maniobra. Pero también les digo a estos consejeros que es válido que no coincidan con nuestro proyecto, con nuestros principios, con nuestros valores. Pero si nos quieren enfrentar, afíliense al partido político de sus jefes y compitan por la vía democrática, no desde una posición en el INE que debería ser de absoluta transparencia e imparcialidad. Se les nota lo prianista. No se les olvide que cuando un pueblo se decide a cambiar, no hay nada ni nadie que lo detenga. Y en el México de la Cuarta Transformación, el pueblo ya decidió por vivir en una auténtica democracia. Yo estoy esperando a ver qué candidatura le van a dar a Lorenzo Córdoba y qué gobernatura le van a dar a Ciro Murayama. ¿Cuál será la auténtica democracia? La democracia de partidos, la democracia de mayorías que son minorías del 30%. ¿Cuál será la auténtica democracia? O la democracia que se maneja en México con las reglas electorales tan mal, tan planteadas desde un sistema de partidos para proteger al sistema de partidos, o necesitaremos realmente cambiar y hacer una segunda vuelta, donde el pueblo pueda castigar realmente a quienes hacen cosas que no deben de hacer. Mira, Eli, este es un programa que lo sigue mucha gente afín a la 4T. Sin embargo, nosotros somos muy críticos, y no críticos en mala fe, críticos en el deseo de transformar este país verdaderamente de una cuestión democrática, porque tú lo has vivido, yo lo estoy viendo, como mucha gente que ha trabajado durante años por la transformación es desplazada por gente que viene del PRI y del PAN. Y bueno, esa es nuestra crítica, y a eso vamos. Por eso este mensaje de Mario Delgado, pues realmente no suena a nada, ¿no? Realmente nos suena a un vacío. A mí se me hace un mensaje hueco, un cierto grado de cínico, pero realmente yo veo mucha gente de esa gente que él habla como que estaba en el PRI y el PAN, yo veo que ahora está en lo que es la 4T en cualquiera de sus presentaciones, ya dice CPs, Fuerza México, redes sociales progresistas, PT, Verde Ecologista o Morena. Necesita hacerse partido en Morena. Morena necesita ser un partido de peso, creo que tuvieron 3 años para hacerlo, 3 años que deberían de haber sido súper importantes, sobre todo en estados como el Sinaloa, que le dio tanto a Andrés Manuel, que le demostró tanto cariño, tanto deseo de transformación. Y le sigue demostrando. Sinaloa y Tabasco, y que requería más, pedía más de ellos. No tenemos ni partido, bueno, no hay partido en Sinaloa, el encargado es el administrador, no existe una institucionalización. En 3 años de ser el partido del presidente de la República, no se logró hacer partido. Entonces, no se puede aceptar muchos de los discursos que se dan de esta manera de hablar de una auténtica democracia cuando ni siquiera haces una praxis democrática internamente. Ahí va mi crítica. Mi crítica va al sistema de partidos, no a un partido, a un choncho sistema de partidos en México que hace esto que están ahorita doliéndose de poner a personas, que primero construyó instituciones que no son ciudadanas, evidentemente no son ciudadanas, son partidistas, con tendencias partidistas, evidentemente partidistas, y que son los que reparten y hacen lo que quieran en el nombre de esta democracia. ¿Cuál será la democracia auténtica en México? A mí sí me gustaría, porque
somos viajeros, somos pasajeros de un tren que va a parar en algún lugar y en algún momento nos vamos a bajar y ya vamos a dejar de ser pasajeros. Ese tren se llama México. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que queremos de él? Creo que la gente ha demostrado que quiere cosas muy importantes. Por más que hablamos de nuestra ignorancia ciudadana, por más que nos educaron en ignorancia ciudadana, hemos demostrado una y otra vez que la ciudadanía de México tiene un valor enorme, que lo que está mal es el sistema de partidos, el sistema electoral es nefasto y no nos lo merecemos. Necesitamos cambiar. El problema es que vamos muy atrás, Eli, muy atrás. Davos dice, van a cambiar los conceptos de democracia en el mundo. Y caray, nosotros todavía tenemos una democracia propia de los años 40. Parasitaria, tenemos una democracia, o sea, parasitaria, entonces, protectora de parásitos políticos que no se fijan, que siguen las mismas élites, te mutan sin plurito, te mutan, y que agarra enemigos públicos números unos cada que llega uno y durante 6 años. Mientras no cambiemos ese discurso y entendamos que necesitamos un discurso de nación, En Estados Unidos no importa si gana el independiente, el demócrata o el republicano. ¿Qué le exigieron a Trump? Que mantuviera el discurso de nación. Biden es mejor, quién sabe, no está asimilando de que sea mejor, tiene valores muy arcaicos en relación a muchas cosas, muy transnacionalista, muy patriótico, igualito que Trump, y con un discurso de confrontación, por ejemplo, ahora con Rusia, con Putin, que te hace pensar qué es lo que pasa, necesita una guerra para volverse a estabilizar económicamente, qué es lo que quiere. Pero si tú ves eso, tú ves que hay un discurso de nación. En México, ese es el tema. Aquí en México la sociedad... Una polarización de partidos que al final en realidad son 3 y son partidos satélites. Se convirtió, antes era PRI, PAN, PRD, ahora es PRI, PAN, Morena, y una serie de satélites. Y todos sus hijitos. Partidos satélites que ni fu ni fa, pero que sí vienen y le hacen un caldo gordo a una democracia partidaria. Yo creo que sí se tiene que replantear, no se va a poder, la crisis no nos permitió hacer esta transformación que necesitábamos y que por lo menos podemos hoy observar. Mira, yo creo que sí somos de memoria corta y sí somos a veces lentos de entendederas. En este momento, si nos estuviera gobernando el PRI o el PAN neoliberal salinista, que era el que tenía el poder en México, en este momento, ¿cómo estaríamos? Yo no me quiero imaginar cómo estaría el país, la gasolina como en 60 pesos, el dólar como en 100 pesos, hechos pedazos, o sea, sí, el mundo. No era culpa del COVID, pero hubiera sido culpa del COVID. Mira, yo veo una sociedad civil, una real sociedad civil, no la de Claudio X González, que empieza a rebasar al sistema de partidos. Yo veo a la gente con todas sus limitaciones, porque hay mucha limitación política, porque durante años a la gente se le marginó de la vida política, que empieza a darse cuenta y empieza a rebasar en sus ideas y en sus pensamientos. Retomo la idea de este programa en su parte original, Eli. Cuando no tenemos una clase de dirigentes y de líderes que vean más allá, tú lo acabas de decir, un concepto de nación, ¿cómo nos defendemos ante un foro económico mundial de Davos que lo que está buscando es saquear a las naciones más débiles? Vamos a hacer un saqueado, evidentemente, o sea, no hay que perder, porque al final lo que quieren las otras naciones que sustentan, porque podemos ver los intereses transnacionales en muchas de las acciones de los partidos neoliberales que tenían el poder, de los grupos de poder que tenían el poder. Tú ves ahí las intereses transnacionales, FEMSA, Bimbo, Walmart, que están ganando amparos, tú mismo lo dijiste hace rato, es evidente, las mineras canadienses, las empresas energéticas que se están amparando, o sea, es evidente los intereses internacionales que nos venden como intereses legales.
o legítimos, ¿no? Entonces, en Alemania están espantados con Amazon porque se dan cuenta que va a destruir hasta las tienditas de la esquina que existen en Alemania. Entonces, si a ellos, que se cuida todavía la población, les está yendo tan mal, ahora toda clase de política del mundo es corrupta, pero esos países, de alguna forma, sus sociedades los limitan porque están mejor preparadas que esta. El problema aquí en México es... Se levantaron de una Segunda Guerra Mundial que los dejó destruidos, divididos, y levantaron su economía a fuerza de tener una conciencia de ellos mismos. Nosotros es una conciencia social totalmente europea, porque ellos son sanguinarios, son colonialistas, son negreros, son lo peor, pero entre ellos se equilibran. El problema es cuando se pasan de este lado y encuentran monarquías constitucionales como la nuestra, con políticos corruptos, avariciosos, con empresarios que aunque tengan mucho dinero, son empresarios depredadores, son colonialistas contra su propio pueblo, y destruyen, porque lo que está pasando en México no puede ser entendido de otra forma, sino a través de una clase política empresarial, y lo decíamos en la mañana, depredadora. México no ha superado al criollismo que surgió después de la guerra de independencia. México se liberó de la iglesia, México se liberó de los españoles, pero no se ha liberado de esa mentalidad colonial donde hay dos Méxicos. El México de los empresarios colonialistas que se sienten europeos y el México del pueblo que... Sí, de señores feudales como Diego Fernández de Ceballos. Pero mira, tenemos más videos y vamos a compartirlos. Estados Unidos. Ajá. Entonces, imagínate la... A ver. Estados Unidos. Vamos. Entonces, la tecnología como imagínate la... Hola. Sí, Larisa decía que lo que más o menos lo que nos estás queriendo hacer ver es, no sé, Sergio, que se puede estar hablando de ecología, pero hay una especie de entramado detrás que sería este capitalismo verde, o que sería una economía verde, que lo que está desentrañando es, como nos decía Larisa, se sigue con este nivel productivo, nos está hablando de promesas, fin de las emisiones o fin del uso de los fósiles hasta 2050, inversión en, no sé, instalaciones eléctricas a través de energías renovables. Lo primero, ¿cómo se plasma eso realmente? Lo segundo, ¿de dónde va a salir todo el dinero? Y lo tercero, oiga, ¿habrá que frenar toda esta locomotora de producción para que esto pueda ser sostenible, ¿no, Sergio? Es que efectivamente me da la sensación de que el problema está en que pretender simplemente cambiar una energía por otra, un modo de producción por otro, dentro del mismo esquema de producción capitalista y con la misma intensidad de la economía en cuanto a sus desigualdades internas y entre países, dentro de los países y hacia afuera de ellos, es básicamente una utopía o en todo caso un engaño, creer que vamos a poder tener combustibles originados en energías renovables, reemplazando los combustibles fósiles como si no se hubiera hecho hasta el momento simplemente por una cuestión de deseo o de falta de decisión. Hay una matriz económica en el mundo que está haciendo depender todas las decisiones de la voluntad de las grandes empresas. No olvidemos el dato de que solamente 100 empresas en todo el mundo 100 empresas en todo el mundo son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, no se trata simplemente de decirles a esas empresas que buenamente cambien la matriz de generación eléctrica para transformarla en otra. 100 empresas en el mundo están haciendo el daño y destruyendo el planeta. Pero te das cuenta por qué la importancia de traer estas cosas a estos foros. Alguien me dice, la gente no lo entiende. No me importa que la gente no lo entienda. Me importa encontrar la manera de que la gente lo entienda, que la gente lo conozca, replicarlo, llevarlo una y otra vez. Es imposible hacer el cambio porque se congelan las aspas con el frío, porque cuando hace frío no hay sol. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le diste energía a Oklahoma? Pues a través del carbón.
¿Cómo le das energía a Alemania? A través del carbón. Pero son tan ecológicos que el gasoducto que va de Rusia a Alemania y a Noruega y a Dinamarca, Alemania y Dinamarca, Estados Unidos está sancionando a las empresas si aceptan ese gasoducto porque Rusia quiere dividir Europa. Pero cuán caro sale llevar el gas desde Estados Unidos hasta Alemania y cuán caro sale hacer depender a Alemania y a Dinamarca del gas de los Estados Unidos, cuando el gas lo tienen a la vuelta de la esquina porque Rusia está pegado a esos países. Esa es la hipocresía de los movimientos verdes. Por eso te ponen a Greta Thunberg, ahí bien bonita, una niña que ha de ser una supercerebro, porque a los 14 años, a los 12 años, salió a la calle y comprendió perfectamente el tema de la ecología en el mundo. Y se les da poder, un poder inmenso de influencia a través de inversiones en medios, en socialización, en movilización. Se les da un poder alto en la representatividad. Lo peor es que la gente cae. La gente ya dice Greta y llevan a Greta a Davos y la pregunta es, ¿y por qué en lugar de llevar a Greta no llevas un científico? Un verdadero especialista. Greta no deja de ser un adolescente. Porque mucha gente ahorita se va más a la cosa esta que le llaman influencer, o sea, personajes que aparentemente vivimos todo en las redes sociales, su vida, y que genera rapport alrededor de su persona sobre su comportamiento X o Y. En casi siempre es un comportamiento idiota, frugal y frívolo. Pero en general eso es lo que gusta, quizá porque nos gusta evadir nuestras responsabilidades personales y vivir a través de, no lo sé, la verdad. Quizá porque han educado a la sociedad a través de ponerle luceritos por la cantante, dando noticias importantes, porque les cae bien, porque es la de moda, pero la gente no piensa que esas personas no tienen la capacidad de lo que están diciendo, de entender lo que están diciendo. Y entonces la oposición nos pone a un Broso, nos pone a una Pati Navidad, nos pone a quién te gusta, cuántos más hay, a Laura Zapata, a Chuponcito, a quién nos pusieron más también. Pues hay un montón de gente de la farándula, muchos de ellos apenas terminaron la preparatoria. Pero a lo mejor ellos creen en lo que están diciendo, a lo mejor ellos creen de verdad en lo que están diciendo. O sea, si ellos creen que bueno, yo creo que ningún país puede aspirar, ninguna democracia puede aspirar a no tener oposición. Lo que tenemos que aspirar es a la calidad del discurso, tanto oficial. Donde yo voy. ¿De quién se sirven? De Eugenio Derbez, ¿de quién se sirven? Del Costeño, ¿de quién se sirven? De Lalo España, ¿de quién se sirven para hacer una oposición? Cuando yo lo he dicho muchas veces, así como Morena tuvo 2 años y medio para construirse como partido, la oposición tuvo 2 años y medio para lavarse la cara, reconstruirse, montarnos una escenografía verdaderamente del cambio y no sacar de la cloaca a personajes como Cuadri, a personajes como Diego Fernández de Ceballos y a presentarnos este tipo de cosas. Decepcionantemente ni uno ni otro hizo nada. No, y el que está obligado a la oposición. Morena generó vida institucional, lo cual es su culpa, ni la oposición generó un progresista que viniera a repeler con argumentación, con fuerza, con calidad el otro discurso, sino que se continúa con un discurso de descalificación y de odio, y va en ambos sentidos, ¿no? Pero es un problema de país, es un problema de país. La oposición tiene a todos los medios, tiene todos los recursos económicos, tiene jueces, magistrados, lo que tú quieras, y no pudo construir un discurso medianamente decente para llegar a la gente. De Morena, bueno, pues es el partido en el poder, está hecho de chile, de dulce y de manteca. Muchísimos recursos. Aquí, por ejemplo, plantéatelo en Sinaloa, sin presidente de partido, sin secretario de nada más con un administrador que lo único que hace es hacer comidas en el San Marcos.
¿no? Pues no hay vida tampoco, y recursos sí hay para que hubieran hecho otro tipo de situación y que tenían tiempo, pero a lo que yo me refiero... para construir también un discurso oficial que fuese honesto, que fuese real, un discurso oficial que valiera la pena. Bueno, se dieron cuenta que eran alcaldes ahora que llegaron las nuevas elecciones, pero déjame decirte, Eli, que... Algunos hasta dijeron que no se iban a reelegir, que no les importaba, que no estaban haciendo un gobierno... Ya sacaron cuentas, Eli, y para el 24 les puede ir mejor todavía, por eso no sueltan el hueso. Y digo, hay que ser críticos. Y le digo, la oposición tenía todos los recursos para cambiarle la vuelta a la tortilla, porque el presidente, es increíble que un solo hombre se le pueda enfrentar hasta los errores más absurdos de su propio partido en el poder. Sí, puede enfrentar a la oposición y a su propio partido. Es increíble. ¿De qué tamaño es ese hombre, a pesar de todas sus limitaciones, a pesar de todo lo que se le ha criticado? ¿De qué tamaño es ese hombre? Pero hay un desgaste natural porque no hay ayuda, pues el golpe siempre va a ser directo, siempre es a la persona, y no hay alrededor de él que se cree un discurso oficial que vaya en la misma línea. De hecho, te decía en la mañana, nada más que tuve muy mala señal, ya ves que estuve muy incómoda con el programa, y una disculpa, porque no tenía una buena recepción, pero te decía en la mañana que Julio Astillero, en un reportaje ahora en Sin embargo, que sería bueno que se revisara, él habla sobre esto que te estoy diciendo y hace una serie de observaciones muy serias en relación a un proyecto de 6 años que de verdad no nos va a alcanzar para nada con esto que se atravesó el COVID, la crisis de salud, y que se va a lograr en relación a los grandes proyectos que se tenían de transformación en 6 años, después de 100 años de una voracidad y de Salinas para acá, de una política neoliberal ramplona y desvergonzada. ¿Qué se va a lograr? Porque ¿quién va a darle continuidad? Y se habla de dos figuras, se habla del secretario de Claudia Sheinbaum, que es la que hablan, que es la que refieren que tiene una tendencia mucho más hacia la izquierda, o se habla de Marcelo Ebrard. El carnal Marcelo, se habla de Marcelo Ebrard, el supersecretario que para todo lo usan, y se habla de la diferenciación entre las políticas de ellos dos y cómo en su momento Lázaro Cárdenas tuvo que decidir entre un proyecto de izquierda con uno de los hombres de más confianza del que le iba a dar seguimiento a su discurso, o como lo hizo, entregarle el poder a un proyecto de derecha para que fuese un gobierno civil, como fue Ávila Camacho. Entonces, es bien interesante ver eso, porque ya se nos fueron los tiempos, y lo que se logró hacer, en relación a lo que se había proyectado, pues está interseccionado. La última oportunidad que tiene el proyecto es que se ganen las elecciones y se tenga mayoría en la Cámara para que el presidente pueda seguir. De otra manera, los próximos 3 años van a ser muy terribles, porque se va a bloquear todo lo posible al gobierno. Yo lo que estoy pulsando a nivel nacional en las formas en que están decidiendo y definiendo candidaturas es que quién sabe cómo nos vaya, porque parece que el proyecto de 4T como tal, sin pragmatismo electorero, a lo mejor su estrategia es un pragmatismo electorero en base a la falta de partido o de institucionalidad en una política de partido de Estado, porque no lo existe, no lo hay. Y a lo mejor esa es su apuesta a un pragmatismo electorero para ganar la elección y continuar los otros 3 años. Pero yo siento que hay mucha decepción. Está la crisis de salud, ¿quién los va a sacar a votar? Y en segundo lugar, ¿quién va a salir a votar? ¿Cuántos vamos a salir a votar? Vamos a salir a votar como pregunta, no como una afirmación. Y ¿quién los va a salir a votar? ¿Quién nos va a sacar a votar? Hay gente que ya nos desocupamos rapidito porque no vemos una expectativa y hay una decepción muy grande. Yo siento así como un impasse de decepción. Sé que es
el acuerpamiento y los acomodos y que quizá mañana se vuelva uno a emocionar y esto pase, ¿no? Y se defina por hacer algo, pero sí creo que nos fallaron, que hay una sensación de decepción. Sí, hay una decepción en los estados tal vez, pero te voy a decir algo, a nivel tropa, a nivel pueblo, hay un convencimiento de que si les pones una piedra van a votar por la piedra. Te vuelvo a decir, lo que jala ahorita a la gente es el presidente. O sea, volvemos a lo mismo, todo gira alrededor de un solo hombre. Si ahorita Morena está arriba en las encuestas, no es por Morena, es porque la gente entiende que tienen que apoyar al presidente hasta el final. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vienen las campañas y ahí se van a definir muchísimas cosas. Yo creo que en un mes podremos hablar de cómo va a ser la elección. En un mes. Y ya hay que sentarnos a hablar en un programa, sobre las candidaturas. Yo creo que ya la gente se merece que podamos hablar sobre los perfiles, las candidaturas, porque hay ese vacío de que no se habla del momento y de lo que está pasando y de cómo están feriando el asunto, cómo se están aventando las cartas, pero bueno, aquí apenas en Sinaloa, pues tú sabes, aquí en Sinaloa apenas salieron hoy las listas de los panistas, que son los mismos de siempre, ¿no? Nada más era esperar ver cómo les daban a tole con el dedo. En el PRI, pues lo mismo, o sea, en Mazatlán, son los mismos de siempre. O sea, realmente va a ser muy interesante en un mes darnos cuenta quién va adelante. Nos vamos a llevar muchas sorpresas, pero yo sigo pensando que este país ahorita sigue siendo un país de un solo hombre contra todo un sistema, inclusive contra su propio partido. Pero Eli, ya se nos acabó el tiempo. Se nos fue rapidito, ¿eh? Pero estuvo caliente. Y agradecerte, Eli, todo el gran esfuerzo que hiciste el día de hoy, porque para los dos programas sufriste mucho, tuviste muy buenos comentarios en el programa de la mañana, pero seguimos aquí. La próxima semana vamos a tener ya invitados, candidatos. Te anticipo, tenemos a Elsie López, que es candidata a diputada por el distrito 20, me parece, aquí en Mazatlán. Estamos también en tratos con el Roberto Rodríguez, que estuvo la semana pasada con nosotros, queda como regidor en Mazatlán. También va a venir con nosotros en el lapso de estos días. También está invitada Paola Gárate y muy probablemente está invitada Diana Rice. Entonces vamos a ir trayendo en la medida posible. Creo que también está la persona, creo que se llama Margot, la que quedó como candidata de Nabolato, que sería la primer mujer que va por Morena, tengo entendido, que podría ser la primera presidenta municipal de Nabolato, y joven, es joven, entre 30 y 40 La cosa es que, bueno, tendríamos que ver cómo llegar a ella para invitarla al programa y que la gente la conozca. Sí, la idea es irlos trayendo en la misma dinámica, en la misma dinámica que trajimos a Roberto, poner noticias y que la gente vea qué tanto le rueda el hámster, porque eso de preguntarle, ¿y cómo eras de chiquito? ¿Y cuántos hijos tienes? Como que a la gente ya no le gusta, ¿no? Entonces, a partir de la próxima semana, vamos a empezar, hoy es, no, el miércoles viene Elsie López, si no me equivoco. Entonces, bueno, vamos a empezar a traer candidatos y vamos a empezar a ver cómo desfilan aquí y vamos a ver qué tan buenos son. Eli, muchas gracias. Nada más que hay que avisarles que hay gente que es muy delicadita, pero ojalá pues bueno, no. Que la gente vea, que la gente los vea. Aquí ya le pegamos a Morena y le pegamos al PRIAN. Así que no pueden decir que... No le pegamos a nadie, estamos haciendo un análisis de lo que está sucediendo. Pues eso, pero a ellos no les gusta, ellos se sienten pegados. Tienen la piel muy delgada, si no reciben crítica y solo puro aplauso, por eso meten la pata cada rato, no, también tienen que aceptar que la crítica es para crecer, para construir, para decir, bueno, que... Aquí criticamos parejo y alabamos parejo. Buenas tardes a todos, un saludo. Un gusto, bye.